Dijeron que gritó mi nombre antes de que el fuego se lo llevara. Yo no estaba allí para escucharlo. Ya me arrastraba fuera de los restos, ciega por el humo, con las manos quemadas hasta los huesos, aún aferrada a una palanca de mando que ya no respondía. Cuando la explosión ocurrió, yo no morí. Él sí. Me llamaron heroína. Pero cada vez que alguien decía "lo salvaste", yo escuchaba "lo abandonaste". Esa es la parte que nadie entiende sobre la supervivencia. No es el vivir lo que te persigue. Es como viviste cuando alguien más no lo hizo. Me llamo Delia Ruiz y he estado huyendo de ese fuego durante 10 años, hasta el día en que entré en una sala llena de pilotos que se reían y escuché a uno de ellos decir, "Solo pilotos de verdad". Ese fue el momento en que lo supe. El fuego me había encontrado de nuevo. El aire en Madrid esa mañana era lo suficientemente cortante como para herir la piel, seco, metálico, pesado con combustible de avión. La base de entrenamiento de la Guardia del Cielo se alzaba como una cicatriz plateada sobre la meseta, sus hangares alineados bajo un lema pintado en azul marino: "La excelencia es un hábito". Entré en la sala de reuniones exactamente a las 7:45. 12 jóvenes se giraron a la vez, sus nuevos uniformes impecables, su confianza inquebrantable. El tipo de caras que aún creían que el peligro era solo otra descarga de adrenalina. Las risas se desvanecieron cuando entré. Luego un teniente rubio se recostó, sonriendo con suficiencia: "Solo pilotos de verdad. Señora, la sala de instructores está al lado". Los demás se rieron entre dientes. Dejé mi tableta sin decir una palabra. Años de uniforme me habían enseñado la contención, la paciencia para dejar que el silencio hablara. Una puerta se abrió detrás de mí. El coronel Mateo Vidal entró, su voz firme, su postura formal. Miró a la sala, hizo una pausa, luego saludó. "Es un placer tenerte de vuelta, Fénix 1". Todas las risas murieron. El teniente Jaime Ferrer se congeló a media sonrisa. Alguien susurró el nombre como un rumor. Devolví el saludo y tomé mi asiento. El peso de ese título presionaba contra mi pecho. Ninguno de ellos sabía que provenía del fuego. Fuego que se había llevado todo menos a mí. Después de la reunión, me crucé con el teniente coronel Javier Soler, jefe de operaciones de la Guardia del Cielo. Habíamos servido juntos una vez. Su apretón de manos era firme, sus ojos más agudos. "No esperaba verte de nuevo". Yo tampoco. En la pared detrás de él colgaba un cartel descolorido: "La seguridad del mañana comienza hoy". Casi me reí. La seguridad, pensé, a menudo se construye sobre el silencio de otra persona. Esa tarde revisé los registros del sistema. La firma de Soler estaba allí, aprobando el mismo módulo de alerta de incendio que había fallado años atrás. Esa noche llegó un correo electrónico anónimo: "Bienvenida de las cenizas, Fénix. 10 años atrás, el cielo sobre Siria ardió como cristal fundido. El helicóptero de rescate MH-60 se estremecía bajo mis manos mientras las balas trazadoras cortaban las nubes. La misión se suponía que era simple: sacar a los civiles y regresar antes de que la cresta se derrumbara. Nunca es tan simple. Un misil impactó en la cola. El fuego se extendió por la cabina. El calor brotaba tan rápido que se sentía vivo a mi lado. La voz de Aarón Blanco se mantuvo tranquila, casi firme ante el caos. "Llévalos a casa, Delia". Tiré de la palanca con la suficiente fuerza para que mis dedos sangraran. Mantuve la aeronave nivelada el tiempo suficiente para dejar caer a 3 civiles en la plataforma. Luego vino un destello, un rugido, y nada. Cuando desperté, el olor a humo ya se había filtrado en mi piel. Aarón se había ido. Me llamaron la piloto milagrosa, pero todo lo que podía escuchar era el silencio donde solía estar su voz. Dejé el servicio y llevé su placa de identificación quemada a todas partes. Era más pesada que cualquier metal, más pesada que cualquier elogio que alguna vez quise. Años después, cuando la AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, me pidió que regresara como asesora, casi me negué. Luego vi el nombre del programa: Guardia del Cielo, la misma línea de aeronaves que le había fallado a él. Si no regresaba, alguien más ardería por el mismo error. Fue entonces cuando encontré la firma enterrada en los registros. Javier Soler había sido el oficial técnico en el equipo de Aarón en ese entonces.
El que aprobó la actualización del software que Aaron luchó por detener. El hombre que había permitido que el sistema fallara antes, ahora dirigiendo el mismo programa. Las llamas tenían un nuevo nombre, pero eran el mismo fuego. En la primera semana en Guardia del Cielo, se rieron a mis espaldas, llamándome la piloto fantasma, la mujer que salió de un incendio cuando hombres mejores no lo hicieron. Los dejé hablar. Tenía trabajo que hacer. Durante una prueba de simulación, la temperatura subió por encima del umbral, pero la luz de advertencia permaneció apagada. Apagué la energía y exigí los registros. Nadie se movió. Más tarde esa noche en las sombras del hangar, una joven ingeniera llamada Carmen Goyena se me acercó con la voz temblorosa. El sistema había sido apagado automáticamente un mes atrás. Costos de mantenimiento, afirmó su supervisor. Le dije que me enviara los datos. Ella susurró que hablar podría costarle su trabajo. Le dije que el silencio podría costar vidas. A la mañana siguiente Soler me encontró junto a las puertas del hangar. Su sonrisa era delgada, sus palabras más frías. Estás aquí para hacer que la AESA quede bien, no para desenterrar fantasmas. No me hagas enterrarte con ellos. Sostuve su mirada. Ya me han enterrado una vez. Sé cómo levantarme. Más tarde ese día, tracé sus iniciales en un memorándum interno. Su orden de omitir la calibración del sensor para ahorrar tiempo. Esa noche encontré una nota doblada en mi casillero de vuelo. La escritura irregular y apresurada, gritó tu nombre antes de que el fuego se lo llevara. El viento del hangar aullaba a través de las rejillas, un sonido demasiado cercano al recuerdo del fuego. Me senté allí sosteniendo la placa quemada, escuchando el eco de la voz de Aarón en mi cabeza, que sigan volando, Delia. El segundo fuego se acercaba, y esta vez no huiría de él. Me llamaron para una prueba de simulación de vuelo de emergencia. El teniente Jaime Ferrer había sido elegido para liderar el escenario, un simulacro de incendio de motor, mientras yo me sentaba en la silla del observador. Su confianza llenaba la habitación como estática. Tamborileó con los dedos en el acelerador, sonriendo con suficiencia, ansioso por demostrar algo. Cuando la alarma sonó, la luz roja de incendio del motor parpadeó en la pantalla. Ferrer dudó, eligió el comando equivocado y la aeronave simulada se precipitó en picado virtualmente. Grité para que apagara el acelerador y tirara el combustible. Nadie se movió. Tomé el control, apagué el sistema y la pantalla se puso negra. El silencio que siguió fue más fuerte que la propia alarma. Me quité los auriculares, mi voz uniforme. Acaba de matar a 3 personas en la simulación, teniente. No lo convierta en 4 la próxima vez. Soler entró en ese momento frío y sereno. Usted no tenía autoridad de mando, Ruiz. La autoridad no importa cuando la gravedad sí, dije. Por la tarde fui citada a una revisión interna. El informe afirmaba que el registro de la simulación se había autoeliminado durante la noche. El archivo de la caja negra había desaparecido. Carmen se coló en mi oficina más tarde, susurrando que Soler había firmado una orden de reinicio de datos 20 minutos después de la prueba. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de un simulacro defectuoso o de un piloto descuidado. Este era un patrón, un sistema diseñado para borrar sus propios errores. Y yo estaba justo en su centro. Esa noche el zumbido lejano de los motores rodó por la base. El aire olía a combustible de avión y a escarcha. Miré por la ventana, las luces de la pista parpadeando como fantasmas. El sonido me llevó de vuelta a la noche en que Aarón murió. Su voz resonaba en el fondo de mi mente, firme y tranquila como la tormenta: no te acobardes, Delia. El fuego no es nuestro enemigo. El miedo sí lo es. Saqué la placa de identificación quemada de mi bolsillo y la apreté en mi mano. El metal quemaba frío contra mi palma. El miedo no es el problema, susurré. Dejar que tome tus decisiones sí lo es. 2 días después, Carmen apareció en mi puerta con una pequeña memoria USB sellada en una bolsa con cremallera etiquetada Archivo 2015. Dijo que la había encontrado muy dentro del directorio técnico. La enchufé y el mundo pareció detenerse. Era un informe de seguridad interno de la AESA de hacía 8 años sobre el mismo modelo de aeronave que yo había volado.
La línea final golpeó como un puñetazo, fallo de luz de advertencia, no corregido debido a restricciones de la cadena de suministro. Firmado, Javier Soler. Me quedé mirando su nombre, el mismo que ahora estaba detrás de cada decisión de la Guardia del Cielo. Mi pulso rugía en mis oídos. Había aprobado el defecto. El que mató a Aarón, y lo estaba haciendo de nuevo. Fui directamente a su oficina y dejé el informe en su escritorio. Ignoraste esto. Aarón murió por ello. Se recostó sonriendo con suficiencia, con la taza de café en la mano. Aarón Blanco murió porque fue descuidado, no por mi culpa. No conviertas tu supervivencia en un arma. ¿Crees que busco venganza? Creo que te perdiste el protagonismo. Perdiste. Quise gritar, pero en su lugar me erguí. No necesito protagonismo. Solo necesito que la verdad no se entierre con él. El tono de Soler se volvió más frío que antes. Si haces esto público, la AESA cerrará el programa. Y cuando lo hagan, empezarán a investigar quién sobrevivió a ese accidente. Volverás a arder, Ruiz. Salí antes de que pudiera ver mis manos temblar. Mi teléfono zumbó en el pasillo. Un nuevo mensaje anónimo, gritó tu nombre antes de la explosión. Esa noche un golpe sacudió la puerta de mi apartamento. Ferrer estaba allí, pálido, la arrogancia había desaparecido de su rostro. Señora, revisé los registros del simulador. La secuencia de incendio fue deshabilitada manualmente. Alguien miente. Por primera vez vi miedo en sus ojos. El mismo tipo que una vez vivió en los míos. No tuve que decirle lo que venía después. Él ya lo sabía. El fuego había vuelto. Y esta vez, no sería la única que tendría que atravesarlo. Sabía que Soler escondía algo. No porque mintiera bien, sino porque yo una vez mentí de la misma manera, pensando que el silencio protegería a la gente. Carmen me encontró esa noche con una pequeña memoria USB en la palma de su mano, la voz apenas firme mientras la apretaba en mi mano. Era una copia de la caja negra del simulador. El archivo se abrió y la línea ardió en la pantalla, anulación de advertencia del sistema. Anulación manual por el usuario J. Soler. Mi pecho se puso pesado como el plomo. Él mismo había deshabilitado la alerta de incendio a las 10:47, el minuto exacto en que el simulador comenzó a humear. Imprimí el registro con manos temblorosas. Cada opción era brutal. Si lo exponía, la AESA desmantelaría el programa y cientos perderían su trabajo. Si lo guardaba, alguien moriría. Fui a la oficina de Soler al amanecer. No se inmutó cuando le dije que había visto los datos. Sonrió delgadamente y dijo que lo esperaba. Había puesto un rastreador. Se acercó más y más silenciosamente de lo que imaginaba. Me acusó de disfrutar del mito que me seguía. Luego dejó caer la amenaza como un ancla: si lo hacía público, reabrirían Siria, excavarían informes antiguos y encontrarían el memorándum que sugería que yo abandoné la cabina antes de la muerte de Aarón. Dijo que tenía una copia. Sentí frío. Más tarde, estudiando registros más antiguos, encontré una entrada firmada por A. Blanco. Intentó parchear el circuito de alerta de incendio manualmente, denegado por el jefe técnico. Soler había bloqueado la solución de Aarón. Lo había visto fallar. Intentó enterrar a Aarón. No lo enterraría de nuevo. La lluvia llegó esa noche. El viento empujó el olor a combustible por la pista. La alarma gritó hangar en llamas. Las llamas devoraron la bahía del simulador. Alguien gritó: Ferrer todavía está dentro. Nadie se movió. Tomé una máscara de oxígeno y corrí. El humo golpeó como algo físico, espeso y caliente. El metal crujía a mi alrededor. Encontré a Ferrer inconsciente en la sala de control, y lo arrastré. La piel quemada, los pulmones gritando. Nos desplomamos en el cemento. Esta vez no perdí a otra persona. A la mañana siguiente la prensa me llamó: el Fénix ha regresado. La AESA abrió una investigación sobre violaciones de seguridad. Soler pasó por el hospital arrogante hasta que le dije que sabía sobre los sensores deshabilitados y que ahora había testigos. Su sonrisa se desvaneció.
Carmen me deslizó una memoria USB negra en la mano. Recuperada de los escombros, la caja negra intacta. Cuando la reproduje, la voz de Aarón se escuchó. No de la grabación del accidente, sino un mensaje guardado para Soler: Javier, el sistema está fallando. Si guardamos silencio, somos cómplices. Fuera de la ventana, la nieve caía suave y blanca. El incendio exterior se había apagado, pero el fuego dentro de mí era brillante e imposible de sofocar. La sede en Madrid brillaba bajo una luz estéril. Las paredes de la sala de conferencias demasiado blancas, demasiado frías. La llamaban la sala de reuniones, el lugar donde se suponía que la verdad vivía en papel. Me había sentado en una igual hace años, humillada por las palabras, solo pilotos de verdad. Hoy, regresé con pruebas. Soler estaba sentado al otro lado de la mesa. Traje gris, sonrisa practicada, el tipo de confianza que venía de saber cómo manipular el sistema. A su alrededor, representantes de la compañía y oficiales de prensa susurraban detrás de sonrisas forzadas. Carmen estaba sentada al final, con los nudillos blancos alrededor de una carpeta. El presidente preguntó si deseaba presentar nuevas pruebas. Enchufé la memoria USB. Los vendajes en mis manos captaban la luz. La pantalla se llenó de texto: anulación de advertencia del sistema. Usuario J. Soler. Anulación manual. Hace 8 años. Este sistema mató al comandante Aarón Blanco, dije lentamente. La semana pasada casi mata al teniente Ferrer. El error es el mismo. El silencio es el mismo. Soler se puso de pie de un salto, gritando sobre manipulación. Le dije que lo verificara. Dijo que no podía probar la intención. Le dije que la negligencia era suficiente. Luego puse la grabación. La voz de Aarón, áspera pero firme: Javier, el sistema está fallando. Si guardamos silencio, somos cómplices. La sala se congeló. Carmen se puso de pie, la voz temblorosa pero clara, confirmando la autenticidad del registro. Luego las puertas se abrieron. Ferrer entró con el brazo en cabestrillo, de pie, recto. La señora me salvó del incendio que él causó. Las cámaras se giraron hacia Soler. No le quedaban palabras. El presidente se levantó y me saludó. Es un placer tenerte de vuelta, Fénix 1. En esa quietud, sentí que el peso se levantaba. Se habían burlado de mí una vez por ser un fantasma. Pero los fantasmas no se desvanecen. Permanecen hasta que la verdad finalmente se ve. 3 meses después de la audiencia, la AESA suspendió a Soler y congeló todos los contratos de Guardia del Cielo en espera de una revisión penal. Su nombre desapareció de los pasillos donde solía resonar. Carmen se quedó y fue ascendida a ingeniera jefe de sistemas. Ferrer terminó su evaluación final y fue reasignado a entrenamiento de campo en una base remota donde el cielo se extendía amplio y limpio. Me ofrecieron una oficina de esquina en Madrid, el título de directora nacional de seguridad. Rechacé. Los títulos nunca habían salvado a nadie. En cambio, pedí un puesto más pequeño de vuelta en el centro de entrenamiento, uno que viniera con un simulador de vuelo, no con un escritorio de caoba. Lo llamé el Protocolo Fénix, un nuevo programa de entrenamiento construido alrededor de un propósito: enseñar a los pilotos cómo llevar a todos a casa, incluso cuando todo sale mal. Pasé las primeras semanas sola en ese hangar. Reescribiendo manuales, eliminando jerga, reemplazándola con una sola frase en la parte superior de cada página: integridad antes que imagen. El sonido de las turbinas probándose en la distancia ya no me ponía tensa. Me recordaba a los comienzos. Una noche un correo electrónico de Ferrer apareció en mi bandeja de entrada: señora, dejé de intentar parecer perfecto. Solo intento ser bueno. Gracias. Lo firmó Jaime Ferrer Vector. Vector. El nombre me hizo sonreír. Blanco Vector. Una letra de diferencia, una generación adelante. Esa noche pasé por la oficina ahora vacía de Soler. El aire todavía tenía el tenue aroma de su colonia y café quemado. En su escritorio una foto enmarcada permanecía. Soler y Aarón de pie junto a su primer helicóptero, sonriendo como hermanos. La inscripción decía: para Javier. Confía en el sistema.
La recogí y le quité el polvo del cristal y susurré, te lo advirtió Javier. Quizás algún día lo entiendas. No protegemos sistemas. Protegemos vidas. Volví a dejar la foto donde pertenecía y me fui. Afuera, la nieve comenzó a caer, suave, silenciosa, increíblemente limpia. Una semana después, un memorándum interno de la AESA circuló discretamente por la red. Al final se agregó una sola línea al encabezado del protocolo Fénix, en honor al comandante Aarón Blanco y a la comandante Delia Ruiz por enseñarnos a volar a través del fuego. Dicen que los héroes se hacen en la guerra, se equivocan. Los héroes se hacen en el silencio que sigue. Cuando el mundo olvida tu nombre, y aún así eliges hacer lo correcto. El amanecer se extendía sobre la sierra de Guadarrama como un lento aliento de luz. El aire por encima de las cumbres era frío, de esos que queman limpiamente los pulmones, dentro de la cabina del nuevo guardia del cielo. Todo estaba despojado. Sin logotipos corporativos, sin lemas, sin ruido, solo el zumbido constante de los motores y el latido de mi corazón acompasado. Guardia del cielo 1, autorizado para el despegue. Recibido. Despegando. El morro se levantó. Las ruedas abandonaron la pista y el mundo se desvaneció bajo mí. El horizonte se abrió una delgada línea roja donde el sol se encontraba con las montañas. A 6000 metros, la primera luz atrapó la cúpula, derramando oro sobre el cristal. Mi mano rozó la placa de identificación quemada atornillada junto al panel de vuelo, la misma que una vez colgó del pecho de Aarón. Ya no era una reliquia. Era una brújula. Él todavía volaba conmigo, solo que en otro cielo. Sin culpa, sin fantasmas, solo calma. Una vez dijeron, solo pilotos de verdad. Resulta que eso es exactamente lo que soy. No porque vuele más alto, sino porque no me detuve cuando llegó el fuego. Porque me quedé. Giré a la izquierda, cortando las finas nubes. Las alas atrapando la luz temprana como metal sumergido en llamas. Debajo los picos de Guadarrama brillaban dorados, la nieve reflejaba un resplandor suave que parecía casi vivo. Por un momento sentí como si el mundo entero estuviera ardiendo de nuevo. Solo que esta vez, no era destrucción. Era iluminación. El mismo fuego que una vez consumió todo lo que amaba ahora me guiaba hacia adelante. Firme, inquebrantable. El humo se había disipado, y lo que quedaba era claridad. Finalmente entendí lo que Aarón había querido decir cuando dijo, llévalos a casa. Nunca se trató solo de la misión. Se trataba de aprender a regresar a casa contigo misma. Mientras el jet se nivelaba en el azul abierto sonreí, una pequeña sonrisa sin guardia. Por primera vez en una década, no volaba para huir del pasado. Volaba porque quería, porque podía. Subí más alto viendo cómo el mundo se encogía en formas silenciosas debajo. El horizonte infinito, la luz infinita. Cuanto más subía, más suave se sentía todo. Las cicatrices, el ruido, los años. El fuego no solo quema, revela. Y a veces para ver quién eres realmente tienes que atravesarlo una vez más.